El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminario de Historia TISU presentan Escuela Virtual para Hoy. La serie Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios, Amós 4:12, agosto 19. Nuestro último segmento de nuestra programación. La escuela sabática regular. Estamos estudiando este trimestre el libro de Efesios. Y para tal fin, el Señor nos ha regalado un instrumento humano especial para mí. Mi querida esposa. Cuando hablamos de Efesios, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo seguir a Jesús en tiempos de prueba? Y para conocer la respuesta, el Señor ha escogido a mi querida esposa, quien ya está con nosotros. Y le decimos, el tiempo es todo suyo, amor. Bendiciones. Buenos días, tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana de sábado, un sol radiante que hay aquí en Panamá. Y le agradecemos al Señor por su protección, por su cuidado y por todas sus bendiciones espirituales, materiales y de todas las clases. Como vimos en el Salmo 105, es importante hacer un recuento de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado durante nuestra vida. Prohibido olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y en la medida en que cada uno de nosotros recuerde de dónde vino y a dónde está, no olvidaremos a Dios. Dios permanecerá en nuestras mentes. No seamos olvidadizos como el pueblo de Israel que olvidó todas las maravillas, todo lo que Dios había hecho en su vida, al punto que, pues hoy en día, pues, ¿cuántos de nosotros no hemos ya abandonado el barco? Y eso es lo que justamente la epístola a los Efesios no quiere que pase. Quiere que recordemos de dónde venimos y a dónde estamos y hacia dónde debemos proyectarnos. Así que vamos a entrar en materia y vamos a repasar. Les sigo dando gracias a Dios por la familia Fustero. No sé cómo compactan una lección que tiene tanta información. Ellos la compactan en 2 o 3 láminas, en 5 o 6 láminas. No me sale, a mí nunca me ha salido, siempre me sale mucho más, pero agradecemos a Dios porque cada uno tiene su don. Espero que estén viendo la pantalla, no sé, creo que sí, la compartí. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo, nuestro profesor, que nos dirija. Oremos. Gracias, Señor, por este maravilloso día, sábado, día de descanso, día para renovar las fuerzas, día para ser santificado con tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu protección y tu cuidado durante la noche. Gracias por el sol radiante que brilla aquí en Panamá, y si no brilla donde usted está, pues que el sol de justicia de nuestro amante Salvador brille en su mente y en su corazón, y que pueda disfrutar hoy de la presencia del Espíritu Santo
en cada uno de nosotros, guiándonos, restaurando en nosotros la imagen y la semejanza de nuestro amante Padre Celestial. Que cada uno de nosotros hoy pueda ser renovado en su mente y en su corazón. Y que esta lección no sea una lección más, sino que sea vida para vida eterna. Dirígenos ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la epístola a los Efesios, una epístola que realmente nos ha llevado al aspecto práctico a partir de este capítulo 4 de la epístola. Es más, para aquellos que no tienen la guía de estudio, les invitamos a estudiar la Biblia con nosotros. Estamos estudiando la epístola a los Efesios y estamos actualmente repasando lo que vimos durante la semana, que es el capítulo 4. El autor de la guía de estudio quiere recordarnos que a pesar de que pues es más fácil recordar, estamos estudiando la guía de estudio de Efesios, el título general de la guía de estudio es Efesios, cómo seguir a Jesús, disculpen, en tiempos de prueba. Y cada tiempo de prueba que nosotros experimentamos todos los días, porque todos los días somos probados, el Espíritu Santo es un profesor por excelencia. Él nos enseña la lección y después de permitirnos, por así decirlo, asimilar el conocimiento, entonces nos pone una evaluación, nos pone un examen, nos pone a prueba para ver si la lección fue realmente aprendida. Y eso lo hace no tanto para él sabe que la lección fue o no fue aprendida, es más para nosotros, que nosotros nos demos cuenta, todavía estoy fallando en esto, necesito más, necesito reforzar, necesito más de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El tener el nombre de cristiano no es suficiente para pasar las pruebas y mucho menos para pasar la prueba más grande que el ser humano va a experimentar justo antes de la segunda venida de Cristo, el tiempo de angustia. El mismo Señor Jesús nos dice que habrá un tiempo de angustia, el cual nunca ha sido y jamás habrá. Es un tiempo en donde cada uno de nosotros va a ser probado y tendrá que permanecer firme en Cristo. Solamente si hemos pasado por las diferentes pruebas durante nuestra vida y hemos aprendido a depender de Cristo, depender del Espíritu Santo para salir adelante y no depender de nosotros mismos, así mismo será nuestro éxito o nuestro fracaso en el tiempo de angustia. El tener una forma de piedad, como dice el devocional Maranata del 30 de marzo, o sea, el llevar el nombre de cristiano, como estas 7 mujeres de Isaías capítulo 4, versículo 1. Mira, solamente queremos llevar tu nombre. Nosotras nos encargamos de suministrar nuestro pan y de vestir nuestros propios vestidos. Tú no nos tienes que mantener, le dijeron al esposo. Asimismo andamos nosotros. Le decimos a Jesús, ¿sabes? Solamente queremos llevar el nombre de cristiano. Nosotros nos encargamos de nuestro alimento espiritual. No necesitamos de la palabra de Dios ni de los escritos del espíritu de profecía o de la hermana White. No necesitamos de eso. Nosotros con lo que nos provee el mundo como alimento es más que suficiente. Si leemos un devocional en la mañana rapidito antes de salir al trabajo, eso es suficiente. Una oración rápida porque estoy muy ocupado. Tener una forma, aparentar ser cristiano, pero no serlo, no nos ayudará en los tiempos de prueba y mucho menos en el tiempo de angustia. Es necesario que tú y yo hoy podamos tener
una vivencia, una experiencia personal de caminar con Jesús. Y este capítulo 4 nos está enseñando eso. A partir del capítulo 4 de la epístola a los Efesios, empezamos a utilizar una palabra que va a ser muy común hasta finalizar la epístola: andar. Andar en unidad. Así empieza el capítulo 4. Luego andaremos en luz en el capítulo 5. En el capítulo, sí, andaremos en amor y andaremos como hijos de luz en el capítulo 5. Y luego andaremos confiando en que nuestro andar sea completo en el Espíritu. Así que a partir de esta lección, vamos a pasar por una metamorfosis completa. Sí, es necesario que nosotros nos demos cuenta de que la vida cristiana, nuestra nueva vida, contrasta totalmente con la vida antigua mundana que llevábamos. Es necesario que nos demos cuenta de que solamente en Cristo y en el Espíritu Santo es posible esta transformación. Tú y yo no podemos cambiar nuestro ADN, nuestro sistema entero está contaminado con el virus del pecado. No hay manera de que nosotros podamos cambiar. La enfermedad ha minado nuestras fuerzas. El virus del pecado está tan entronizado en nuestra mente que todo lo que sale de nuestra mente está contaminado, está viciado por el pecado. Es necesario pasar por una cirugía de corazón abierto. Es más, una cirugía de nuestro cerebro. Es necesario quitar el antiguo disco duro, el antiguo corazón de piedra que solamente pensaba en sí mismo. Y ese corazón debe ser reemplazado por un corazón de carne capaz de amar a Dios y de entregarse por completo a Dios y a sí mismo amar a nuestro prójimo. Ese cambio solamente lo puede hacer Cristo por medio del Espíritu Santo. Y cuando lo haga, nuestras vidas tomarán un nuevo giro. Naceremos de nuevo. Tendremos una nueva identidad. Tendremos una nueva cosmovisión. Sí, tendremos una visión diferente del mundo. Tendremos un nuevo estilo de vida, conversaciones diferentes, actitudes y relaciones interpersonales diferentes. Habremos pasado de ser una oruga y nos habremos convertido en una hermosa mariposa. Pero es necesaria la transformación. Y esa transformación es la que el apóstol Pablo nos hace referencia cuando menciona que nuestras vidas han de ser moldeadas por Cristo. Nuestro amante Salvador es el alfarero y Él está moldeando cada una de estas vasijas de honra para hacer que la vasija de honra sea realmente de honra y no de otra cosa. Pero cuando nuestra vida es transformada por nuestro amante Salvador por medio del Espíritu Santo, que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí, entonces nuestras palabras serán inspiradas por el Espíritu Santo. Así que esta lección nos está mostrando dos aspectos claves en cuanto al capítulo 4 de la epístola a los Efesios. Es una transformación total y completa. Y los versículos del capítulo 4, versículos 22 al 24, nos muestran esa transformación y nos dicen
acerca de la pasada manera de vivir. Es necesario despojarse del viejo hombre, despojarnos de ese disco duro que está viciado, está contaminado por el virus del pecado. Es más, cuando un disco duro en la computadora es contaminado por virus, es necesario extirparlo de una vez, es necesario eliminarlo, porque el virus se va regando por toda la computadora, al punto que destruye tus documentos, destruye todo. Así que por eso es necesario tener un antivirus en la computadora. Cuando tienes el antivirus, apenas trata de entrar un virus, el antivirus lo atrapa y no permite que se aloje en el disco duro y luego que se multiplique. Bueno, similar pasa en la vida cristiana. Lamentablemente, cuando nacimos en este mundo, nacimos contaminados ya con el virus. Nuestra naturaleza pecaminosa tomó el control de nuestras vidas. Y no fue hasta que el Espíritu Santo nos hizo ver que hay un mejor camino que el que llevábamos, por cierto, ese camino que llevábamos nos conducía a la muerte eterna. Y el Espíritu Santo nos hizo ver, oye, no tienes que seguir caminando por allí. Hay otro camino. Y por eso Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Si sigues el camino que Jesús te propone, tendrás vida eterna. Pero hay que despojarse de este hombre que está sucio, está contaminado, totalmente messed up, como decimos en inglés. Y despojarse de esta antigua manera de vivir, de estar sucio y andrajoso, es lo que nos propone el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo dice, tú eres igual, y no, sin ninguna ofensa a nuestros animalitos, pero somos iguales que los cerdos. Usted puede bañar un cerdo, puede ponerle perfume, puede hacer lo que usted quiera y al ratito vuelve y se mete y se embarra. Así andamos nosotros. Por mucho que tú y yo tratemos de limpiar nuestra mente, de asearnos, quitarnos la ropa sucia, nuestra misma naturaleza nos pide de adentro, oye, pero ¿por qué te estás privando de hacer esto? Esto es emocionante, esto es algo que nos gusta hacer, estamos habituados a hacerlo y nuestra misma naturaleza interior pecaminosa nos pide que regresemos a ese estilo de vida. Por eso es importante que sepamos que solos no podemos y el Espíritu Santo está allí para darnos el poder para vivir vidas victoriosas en Cristo Jesús. Y es por eso que el apóstol Pablo nos pide, renovemos la actitud de nuestra mente, vistámonos del nuevo hombre, no creado por el hombre, sino creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Esta nueva persona solo podrá permanecer limpia si el Espíritu Santo mora en su mente. Si no está el Espíritu Santo allí, eventualmente regresará a este estilo de vida. Esta semana vamos a estar estudiando el capítulo 4, versículos 17 al 32 de la epístola a los Efesios, que nos habla de la nueva vida en Cristo. Y nos dice el resumen de la guía de estudio
que el Espíritu Santo está continuamente llamando a las personas a abandonar una vida sin sentido dominada por el pecado. Cuando la persona responde al llamado, entonces comienza la transformación hacia una nueva vida, pero ahora dirigida por Cristo. ¿Cómo ha de vivir aquel que ha sido renovado por el Espíritu Santo? Pablo lo explica en la Epístola a los Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 32. Y vamos a ver en este resumen cómo era nuestra vida sin Cristo, una vida de pecado, en pecado. No bien salíamos de uno y caíamos en otro. Y eso lo vamos a ver en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. También vamos a ver cómo se vive esta vida cuando Cristo finalmente toma el control a través del Espíritu Santo y que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Y vamos a ver eso en los versículos 20 al 24. Y también vamos a ver cómo la transformación nos lleva a adoptar un nuevo estilo de vida, una nueva manera de vivir, cómo el Espíritu Santo influye en nuestra vida y qué dejamos de hacer y cómo lo que dejamos de hacer se reemplaza por algo nuevo y diferente. Todo eso lo vamos a ver desde los versículos 25 al 32. Así que vamos a entrar en materia. ¿Cómo es o cómo era nuestra vida sin Cristo? Bueno, de pecado en pecado. Lamentablemente, las personas que no conocen o no aceptan a Dios viven vidas en donde prevalecen los pensamientos frívolos, están dominados por la ignorancia de la palabra de Dios, son duros de corazón, tienen el entendimiento oscurecido o entenebrecido, como dice Efesios capítulo 4, versículo 17, 18. Es más, voy a aprovechar para leer del 17 al 19. Estoy en la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 19, que dicen lo siguiente. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis recordando la palabra andar o caminar. Ya no andéis como los otros gentiles cuando estábamos sin Cristo, andábamos igual que el resto del mundo, que andan en la vanidad de su mente, pensamientos frívolos, teniendo el entendimiento entenebrecido. Aquí tenemos el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa el entendimiento entenebrecido? Bueno, si tú y yo rechazamos la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y si rechazamos la lumbrera que nos ilumina el camino para justamente no andar en oscuridad, si yo apago la lámpara, quedo en oscuridad. ¿Y qué pasa cuando quedamos en oscuridad y estamos caminando? Tropezamos y caemos. Así es la vida de todo aquel que no desea tener la luz de Cristo en su mente o en su corazón. Tiene el entendimiento entenebrecido o oscurecido. También se nos dice que cuando estamos en este estilo de vida sin Cristo, estamos ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay, por la dureza del corazón. Y de eso estamos hablando, que una vida sin Cristo excluye a Cristo
de nuestras vidas. Y eso nos lleva de pecado en pecado. Perdemos la vergüenza, como dice el versículo 19, perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, que es, estoy leyendo aquí la definición que puse del diccionario, pero no logro, inclinación por la naturaleza pecaminosa, parece, por los deleites carnales, ya la vi. Así que perdemos la vergüenza y cometemos con avidez toda clase de impureza. Esa es la vida cuando simplemente o no queremos saber o no queremos aceptar tener una vida con Cristo en nuestro corazón. Y lamentablemente cuando estamos en ese estilo de vida, vamos descendiendo, vamos de pecado en pecado, pecado en pecado, hasta tocar fondo. Es lamentable, pero cuando no seguimos a Dios, las personas de la sociedad caen en una espiral descendente. ¿Qué parecidos vemos entre esta descripción que nos dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19, y la sociedad que nos rodea? Yo creo que se parece bastante. Así que esta es el estilo de vida que llevaban los antediluvianos antes de que viniera el diluvio. Habían eliminado de su mente la presencia de Dios y Dios les permitió que cosecharan lo que habían sembrado, lo que habían decidido. Las cosas vergonzosas que hacían los antediluvianos no son ni dignas de mencionar en esta transmisión. Esta es la vida que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos está llamando a no regresar a ella. ¿Y cómo es la vida ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón? Bueno, lo vemos en Efesios capítulo 4, versículos 20 a 24, que nos dice, tras mostrar la vida sin Cristo, Pablo ahora nos recuerda que nosotros vivimos una experiencia distinta ahora. Hemos sido enseñados por Cristo, aprendimos de Él y su verdad nos transformó. Eso es lo que se requiere, que la verdad nos transforme, no solamente nos vista en lo exterior, sino que haya un cambio en nuestra mente. Y este cambio implica que la persona se despoja de su ropa sucia, se asea y se viste de nuevas ropas. ¿Y cómo pasa eso? Bueno, despojándonos del viejo hombre implica que dejamos de vivir dominados por la vida de pecado que teníamos antes de aceptar a Cristo. Y este proceso lo vamos a ver dentro de unos instantes, pero quiero hacer el llamado de atención. Nosotros no tenemos la fortaleza para hacer el cambio. Es importante que tú y yo sepamos que necesitamos de un poder que viene de arriba, que viene de Dios, para que ese cambio se pueda dar. El cambio interno en nuestra mente solo es posible cuando el Espíritu de Dios mora en nuestra mente. ¿Y cómo el Espíritu de Dios mora en nuestra mente? Permitiendo que Él sea el que guíe nuestra vida. Es necesario rendir nuestra voluntad todos los días, a cada instante del día,
Voy a estar enfatizando esto porque este es el gran error que cometemos cuando conocemos a Cristo. Pensamos que el cambio lo estamos haciendo nosotros y no es así. El único que puede hacer una transformación en nuestras vidas es el Espíritu Santo, si nosotros se lo permitimos. Nuestra participación en este cambio de vida es tomar la decisión. Cuando tú y yo tomamos la decisión y decimos, Señor, toma mi vida, hazla enteramente tuya. Encárgate de hacer lo que tienes que hacer. Es lo que yo le digo todos los días. Tómame, haz los cambios, Señor. Tú sabes cuáles son los cambios que tienes que hacer. Te doy todo el permiso para que hagas esa transformación. Eso es lo que requiere el Espíritu Santo, que nosotros no estorbemos la labor de transformación, porque cuando nosotros le quitamos el control al Espíritu Santo y nos ponemos nosotros al control de nuestras vidas, entorpecemos la labor de transformación. Así que esta vida de pecado, dominados por el pecado, solamente se puede dar cuando el Espíritu Santo guía nuestra vida. Hay una necesidad grande de renovación, y yo diría no tanto renovación, yo diría, bueno, renovar implica eso, renovar implica que adoptamos un nuevo estilo de vida, pero más que adoptar un nuevo estilo de vida, para mí es volver a nacer. Sí, yo necesito morir, necesito que mi vida antigua sea enterrada en lo más profundo del océano y volver a nacer. Y eso se simboliza con el bautismo. Cuando pasamos por el bautismo de inmersión, el bautismo de agua, siendo un adulto consciente del tipo de vida que llevábamos antes y lo que nos propone el Espíritu Santo con una nueva vida, tomamos la decisión de abandonar el antiguo estilo de vida, de enterrarlo al fondo del mar, al fondo de la pila bautismal. Y cuando subimos del agua, entonces habremos nacido de nuevo. Salimos del agua con una nueva vida, una nueva identidad en Cristo Jesús, porque las enseñanzas que aprendimos de Jesús, el ejemplo que vimos de Jesús en la palabra de Dios, moldearán nuestra mente. Hemos ahora adoptado un nuevo estilo de vida. Hemos cambiado de familia, cambiamos de ser hijos de aquel que es el padre de la mentira. Y ahora hemos nacido de nuevo, pero en una nueva familia. Ahora hemos llegado a ser hijos de Dios. Y ahora, al tener esta nueva vida en Cristo, inclusive nuestro vestido cambia. Y con la ayuda de Dios, vivimos una vida de justicia y santidad. Y sabes, nosotros aparentemente desde el inicio de nuestras vidas hemos tenido problemas con nuestro vestido. Si usted recordará, cuando estábamos en el Edén, nosotros, por medio de Adán y Eva, tenían vestiduras blancas, tenían una vestimenta de luz que cubría su desnudez, pero tan pronto pecaron, buscaron hojas de higuera para cubrir su desnudez, porque el manto de justicia de Cristo, ese manto de inocencia, se había ido ahora que habían cambiado de padre.
Cambiaron al Padre Celestial por el Padre de la mentira. Y ahora tienen un problema de vestimenta porque el vestido de inocencia pura se fue y quisieron cubrir sus desnudez con hojas de higuera. Pero el Señor proveyó otro tipo de vestido. Les proveyó un vestido de los primeros animalitos que iban a simbolizar el Cordero de Dios que iba a tomar su lugar en la sentencia de muerte que ellos mismos habían aceptado al ir en contra de la palabra de su Padre, al dudar de la palabra de nuestro Padre Celestial que les había dicho, no coman de ese fruto. Tienen todos los frutos en el jardín a comer. Ese yo me lo estoy reservando. No lo coman, pero el día que comieren de él, morirán. Pero ese día no murieron, porque Jesús se había ofrecido morir en el lugar de ellos y en el lugar de nosotros. Y como símbolo de que Jesús iba a morir, se sacrificaría un cordero, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y así la vestimenta de Adán y Eva fue cambiada de hojas de higuera por los vestidos de la piel de los corderos que fueron sacrificados por ellos. Pero sabes, aun cuando llegamos al final de la Biblia, vemos que tenemos todavía un problema. Sí, el Señor nos dice en Apocalipsis 3:18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Seguimos teniendo problemas con nuestra vestidura. Por eso, Efesios nos dice que debemos ser creados según Dios en justicia y santidad. La justicia de Cristo es la que debe cubrirnos. Su manto de justicia no es nuestras buenas obras lo que nos ha de llevar al cielo. Es la vida perfecta de Cristo Jesús la que el Padre ve en vez de vernos a nosotros. Cuando permitimos que la vestidura de Cristo, ese manto de justicia sea puesto sobre nosotros, estamos aceptando a Jesús, estamos aceptando el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario y estaremos aceptando que Él cubra la vergüenza de nuestra desnudez, porque cuando tú y yo estamos sin Cristo, nuestra conciencia nos acusa de pecado. Nos sentimos desnudos ante la presencia de Dios cuando no tenemos a Cristo en el corazón. Y hoy es necesario que tú y yo sepamos que este nuevo caminar, este nuevo andar con Cristo implica que nosotros nos entregamos por completo al Señor para que Él haga el cambio de las vestiduras de higuera a las vestiduras blancas de justicia, el manto de justicia de Cristo. Solo cuando permitimos que Cristo more en nuestra mente a través del Espíritu Santo, se puede dar este cambio. Y lo seguiré diciendo, no podemos hacer el cambio nosotros. Lo único que el Señor requiere de nosotros es nuestro permiso, que le demos acceso. Él está tocando a la puerta, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta y me deja entrar, yo cenaré con él y él conmigo. Qué interesante. No habla de desayuno, habla de cena. Implica quedarse todo el día, toda la noche, todo el resto de nuestros días con nosotros. Jesús morará en nuestro corazón si le abrimos la puerta. Así que
es necesario pasar por una transformación muy importante, que permitamos que la transformación se dé por completo, no quedemos a medias. ¿Y cómo es esta nueva manera de vivir? Lo vemos en Efesios capítulo 4, 25 al 29. Y nos dice, Pablo expone una serie de consejos sobre cómo debemos vivir los que hemos adquirido o no, ni siquiera adquirido, aquellos que hemos permitido que Jesús nos vista con su manto de justicia. ¿Cómo es ese cambio? Y Pablo utiliza un esquema bastante curioso. Nos dice qué vamos a dejar de hacer, qué debemos hacer y cuál es la razón del cambio. Pero recuerden, cada uno de estos cambios es impulsado por el Espíritu Santo. Nosotros simplemente le damos acceso a que Él haga el cambio. ¿Y cuáles son los cambios que vamos a ver en nuestra vida? Muy bien. Primero, en el versículo 25 vamos a desechar la mentira. Si hemos hecho cambio de familia, entonces, como éramos hijos de nuestro padre, que es mentiroso desde un principio y que nos engañó con una mentira, al cambiar de familia es digo yo, lógico, pero además es como el resultado de cambio de familia, porque si yo nací en un ambiente en donde se promueve la mentira, al hacer el cambio de familia, definitivamente se deja atrás la mentira y empezaremos a hablar solo la verdad, porque Cristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y en Él no hay mentira. Así que hacemos un cambio de la familia de la mentira a la familia de la verdad. ¿Y por qué razón? Porque ahora somos miembros los unos a los otros, somos hermanos en Cristo Jesús y somos hijos de nuestro Padre Celestial, y en Él no hay sombra de mentira ni de oscuridad, no hay tinieblas, solamente es luz, solamente es verdad. Qué cambio, qué contraste. Pero ese es el cambio que se da cuando tomamos la decisión de permitir que Jesús sea el que mora en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Qué otro cambio hay? Bueno, en los versículos 26 y 27, ahora Pablo cambia el orden. Vamos a ver, vamos a verlo. Dice, no pequemos al enojarnos. Y esto lo vimos durante la semana. Pero aquí, en vez de poner, bueno, vamos a terminar la idea. Nos está mandando a hacer algo que pareciera lo contrario. Y es por eso que dice que cambia el orden. Nos está diciendo, ok, es probable que la ira tome el control por un instante. Nosotros vimos durante la semana que la ira es parte del estilo de vida de aquellos que están todavía en el trono de su vida. Es parte de las obras de la carne, es parte de aquella vida que no tiene a Cristo en el centro, en el trono de su corazón. Pero aquí Pablo nos está diciendo, ok, si vas a permitir lo que llamamos la ira santa, que realmente de santa no tiene mucho, si vas a enojarte, no peques. Interesante. ¿Cómo se hace eso? No sé. Eso solamente el Espíritu Santo lo entiende, sinceramente.
realmente nosotros con nuestro ADN de pecado se nos hace difícil enojarnos y no pecar. Así que esta transformación solo la puede hacer el Espíritu Santo, de que aún enojándonos podamos hacerlo sin pecar. Y nos dice que si nos enojamos los unos con los otros, no permitamos que pase el día sin que haya una reconciliación. Y es por eso, si el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, Él nos llevará a toda verdad, nos guiará y nos dirá, hey, lo que hiciste no estuvo correcto. Y nos llevará a que arreglemos las cosas con la persona que hayamos ofendido y que no demos lugar al diablo para sembrar cizaña en nuestros corazones y oscurecer nuestro entendimiento. Muy importante este cambio. En el versículo 28 hay otro cambio. Nos dice, no robar. Todavía recuerdo cuando mi papá me decía, oye, dice el autor de la lección, porque el autor de esta guía de estudio semanalmente en inglés repasa la lección con aquellos que pues ven ese programa. Y él me dice mi papá, oye, dice el autor que este capítulo 4, versículos 17 al 32, es una manera de presentar los 10 mandamientos. Y yo me quedé, ¿en serio? No lo vi, papi, pero si usted dice que el autor dijo eso, vamos a verlo. Y cuando empezamos a estudiar esta lección nos dimos cuenta de que sí, hay trazos de los 10 mandamientos. El no robar es uno de los 10 mandamientos. Y si en nuestra antigua manera de vivir nosotros nos quedábamos con un cambio equivocado de la cajera que nos dio de más, porque somos hábiles en ir a reclamar cuando el cambio es a favor de la cajera, pero cuando el cambio es en detrimento de ella y ella va a tener que pagarlo de su salario por el faltante que hay, nosotros no nos quedamos a ese problema de ella, nadie la mandó a equivocarse, estamos robando. Desde el momento en que nos dimos cuenta, debemos hacer el correctivo. A nosotros nos pasó una vez, recuerdo que el señor que nos vende las frutas nos dio de más y le mandamos un WhatsApp, le dijimos, oiga, nos dio el cambio de más, así que en la siguiente vez que vayamos, hacemos el arreglo. Y él se quedó como que, ¿en serio? Porque la gente no está acostumbrada a que tú les digas, oye, nos diste el cambio equivocado. Así que se sorprenden cuando uno trata de arreglar las cosas. Y esto sucede cuando hay un cambio en nuestro estilo de vida y en nuestra manera de pensar. Pero Pablo nos hace una observación en esto que es digno de mencionar. Y cuando lo vimos, lo vimos en el versículo 28, nos llamó la atención que Pablo dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Con qué objetivo? Para que podáis compartir con el necesitado. Yo me quedé en serio. O sea, el Señor quiere hacer un cambio en nuestra mente, de que cuando nosotros trabajamos, no estemos pensando egoístamente solamente en satisfacer nuestras necesidades, sino que también tengamos en mente que cuando trabajamos debemos recordar, compartir con aquel que está necesitado. Yo me quedé en serio, qué cambio en nuestra mente, dejar una vida egocéntrica y adoptar un nuevo estilo de vida en donde estoy trabajando, ¿cierto? La entrada me cubre nuestras necesidades, pero
debo tener en mi mente que lo que entra también es para compartir con aquel que está necesitado. Wow, qué cambio de mente. Y por último, las palabras. Y esta es la segunda parte del título de la lección. Nos está hablando de cómo conformar nuestras nuevas vidas y a la vez cómo permitir que nuestras palabras sean dirigidas por el Espíritu Santo. Pero el no decir malas palabras y hablar palabras edificantes solo se puede lograr cuando el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Porque cuando el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, nosotros estaremos cuidando la alimentación espiritual. Si yo sigo alimentándome como me alimentaba antes de conocer a Cristo, que todo lo que pasaba por mi vista yo lo veía, no discriminaba los programas de televisión, ni las lecturas, ni lo que veo en el internet, todo lo veía. Obvio, como decíamos cuando aprendimos computadora, garbage in, garbage out. Si usted se alimenta con aquello que no es edificante, ¿qué va a salir de su mente? Aquello que no es edificante. ¿Y cómo sale lo que hay en su mente? Por medio de sus palabras. Así que debe haber un cambio en la alimentación espiritual y debemos alimentarnos con aquello que edifica, porque cuando nos edifica a nosotros, entonces al momento de que eso esté almacenado en nuestro disco duro, al momento de hablar, hablaremos palabras que son edificantes para aquellos que nos escuchan. Muy importante lo que metemos en nuestra mente. Y de esa manera, ahora vamos a estar viendo cómo el Espíritu Santo actúa. ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo cuando nosotros no le permitimos tener el privilegio de guiar nuestras vidas? Él se entristece. Y nos dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eso se parece a algo que nosotros vimos anteriormente en el capítulo 1. Así que Pablo interrumpe ese cambio, esa transformación por la cual pasa el ser humano, dejando atrás su antiguo estilo de vida y adoptando un nuevo estilo de vida, y lo interrumpe para darnos una razón muy importante por la cual debemos abandonar ese estilo de vida. Y es porque entristecemos al Espíritu Santo con el que hemos sido sellados. Fuimos sellados con el Espíritu Santo en nuestra conversión, y eso lo vimos en el capítulo 1, versículo 13 de Efesios. Y ese sellamiento permanecerá hasta el día de la redención. Debemos recordar que este mundo está siendo dividido en dos. Cada ser humano se le está dando la oportunidad de elegir entre permanecer con aquel que nos ha engañado, aquel que nos ha viciado, permanecer en nuestro antiguo estilo de vida porque es el que todo el mundo tiene, es el popular, pero ese estilo de vida es canceroso. Nosotros nacemos con un cáncer que nos está llevando a la muerte, nos está destruyendo. Y el Señor nos está proponiendo, oye, necesito extirpar ese cáncer para que puedas vivir. Si no logro extirpar el cáncer se va a regar y te va a llevar a tu autodestrucción. No tenemos idea de lo que sufre nuestro Padre Celestial, nuestro amante Salvador Cristo Jesús y el Espíritu Santo, llamando a nuestro corazón, implorando, por favor, déjenos salvarles la vida.
Y el Espíritu Santo se entristece cuando le rechazamos. Quiere salvarnos del cáncer que nos está matando. Y no puede, a menos que le demos el permiso, porque tiene que hacer una cirugía urgente. Tiene que sacar ese cáncer, extirparlo por completo para que podamos vivir eternamente. Así que hay un grupo que permite que el Espíritu Santo haga esa labor, y a ese grupo el Espíritu Santo los sella para que cuando Jesús venga, Él sepa quiénes han aceptado que el cáncer sea extirpado y han aceptado la vida eterna. Qué lamentable, qué dolor para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ver cómo el grupo que no quiso que se le extirpara ese cáncer tiene que morir, porque el cáncer los va a consumir en su totalidad. Sí, el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza que emana de Dios. Es una persona divina, con sentimientos como el Padre y el Hijo, pero tiene una función diferente que la de ellos. Y ojalá que tú y yo hoy podamos tomar la decisión de no entristecer al Espíritu Santo. Que Él pueda alegrarse, que pueda el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ser felices al ver cómo permitimos que ellos nos salven la vida. No hay nada que les agrade más que ver cómo se lo permitimos. Bueno, el resultado de permitir que el Espíritu Santo haga esa labor de extirpar el cáncer en nuestras vidas nos lleva a que día a día esa recuperación de la cirugía que tiene que realizar el Espíritu Santo, esa recuperación se va viendo porque el organismo empieza a funcionar correctamente ahora que se ha extirpado ese cáncer. Las células de la mente empiezan a funcionar en sus óptimas condiciones, pero claro, es de a poco a poco. Así que empezamos a manifestar en nuestras decisiones y en nuestras actitudes una nueva vida. Y el apóstol Pablo nos dice en los versículos 31 y 32 que ahora vamos a abandonar 6 actitudes y 3 actitudes por las que serán reemplazadas, y habrá un porqué para realizar el cambio. Vamos a ver cuáles son las 6 actitudes que vamos a abandonar. Primero, la amargura. Segundo, la ira. Por eso les dije que era difícil airarse y no pecar. Tercero, el enojo. Cuarto, los gritos, la gritería. Quinto, las calumnias. Y sexto, la malicia. Todo esto va a ser reemplazado totalmente por ser bondadosos, ser compasivos y perdonar. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de agradar a Dios y de aceptar que
que si Dios me perdona a mí, Dios es paciente, Dios es bondadoso conmigo, es compasivo conmigo. Esa misma relación que tengo con Dios ahora se traslada a mi relación con los demás. Mi relación vertical afecta mi relación horizontal con las personas que me rodean. Así que como Dios me ha perdonado a mí, yo también perdono a los que me ofenden. Y recordando esa parábola en donde Jesús narró, si la memoria no me falla, fue Jesús el que la narró, de este hombre que le debía mucho a un hacendado y le pidió que por favor le permitiera pagar esa deuda, y lo que hizo el hacendado fue perdonársela. Y este hombre feliz salió de allí agradecido porque se le había perdonado una deuda inmensa. Pero en el camino a su casa se encuentra con otro que le debía, y a ese lo agarró por el cuello y le dice: oye, págame lo que me debes. Y el Señor le imploró: pero tenme paciencia, no tengo con qué pagarte, pero dame oportunidad para pagártelo poco a poco. Y este hombre que recibió tal perdón, no perdonó a aquel que le debía y lo metió en la cárcel. Pero aquel hacendado que se dio cuenta de lo que pasó, porque los sirvientes le dijeron, entonces llamó a capítulo al hombre y le dice: ¿cómo es posible que yo te perdoné una deuda tan grande y tú no pudiste perdonar a aquel que te debía tampoco? Ahora, como no perdonaste, ahora te voy a meter en la misma cárcel donde tú metiste al otro hasta que pagues todo lo que me debes. Así como hemos perdonado, perdonemos a los demás. Eso es lo que el Señor nos pide si permitimos que Él more en nuestra mente. Que ya no viva yo, que tenía este tipo de características y actitudes, sino que permitamos que Cristo viva en nosotros y que la vida de Cristo se vea reflejada en nuestras acciones. Nuestras conversaciones y acciones en la familia de Cristo y fuera de ella también deben estar motivadas por la bondad, la ternura, el perdón, basados en la norma más elevada de todas, el perdón que Dios nos ha extendido a nosotros en Cristo. Y aquí hay una declaración de intenciones que me pareció muy interesante. Y sabes, una de las cosas que aprendimos, no me acuerdo a dónde, pero recuerdo que cada vez que terminábamos una lección, escribíamos, ya me acordé, fue en Una vida con propósito. En Una vida con propósito, al final de cada capítulo nos llevaba a desarrollar cómo íbamos a implementar lo que habíamos aprendido. Bueno, aquí está esa declaración de intenciones y nos dice la primera declaración: deseo que mi influencia dentro y fuera de la familia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sea positiva, edificante, que aumente la fe y levante la moral. Que mi vida sea una influencia positiva. Eso solo se logra cuando Cristo vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Es la única manera de ser un ejemplo, que nuestras palabras, nuestros gestos, nuestra manera de vestir refleje quien mora en nuestra mente y nuestro corazón. Segunda declaración: al recordar los llamados de Cristo a la unidad y al amor, dedicaré más energía a confirmar a quienes hacen y dicen cosas que creo que son buenas, que a señalar las faltas de quienes creo que están equivocados. Oh, qué interesante esta declaración. No es solamente ser una influencia positiva,
sino que también voy a confirmar a aquellos que hacen lo positivo, que hacen lo correcto, en vez de señalar sus faltas. Señalar. Cuando señalamos, hay 4 dedos que apuntan a nosotros. Que podamos ver la viga que hay en nuestros ojos y no la paja que hay en los ojos de nuestros hermanos. Qué importante esta declaración. La tercera, cuando yo no esté de acuerdo con alguien, dejaré claro con respeto mi opinión. Daré por sentado mi integridad y mi compromiso con Cristo. Presentaré mi opinión con delicadeza, con amor, para no promover discordia. Esta, yo creo que de las otras 2, es la más difícil. Cuando no concuerde con alguien, dejarle en claro mi respeto por mi hermano creyente, cómo dar a conocer a otra persona que no estoy de acuerdo, pero hacerlo con respeto y presentar mi opinión que no fomente una discusión. Wow. Y cuarto, viviré gozosamente buscando toda oportunidad para edificar y sostener a mis hermanos, miembros de la iglesia, mientras espero la venida de Cristo. Interesante esta declaración de intenciones y ojalá que cada uno de nosotros pueda hacer su propia declaración o utilizar esta como recorderis de esta lección. Y concluimos nuestro repaso diciendo lo siguiente. Por medio del poder de Cristo, los hombres y mujeres han roto las cadenas de los hábitos pecaminosos. Como dije anteriormente, nosotros no podemos hacerlo. No hay fuerza en nosotros para hacer el cambio. Solo es a través del poder de Cristo Jesús manifestado en nuestras vidas por el actuar del Espíritu Santo en nuestra mente, que estas cadenas pesadas que nos atan al pecado y a nuestros hábitos pecaminosos se pueden romper. Debemos renunciar al egoísmo. El profano se transformó ahora en reverente. Esta es la consecuencia del poder de Cristo actuando en nuestras vidas. El borracho se convirtió en sobrio, el libertino en puro. Almas que habían manifestado la semejanza de Satanás han llegado a transformarse a la imagen de Dios. Este cambio en sí mismo es el milagro de los milagros. Nuestras vidas son milagros. Somos un milagro andante. Somos testimonio del poder de Dios para transformar vidas. El cambio realizado por la palabra es uno de los más profundos misterios de ella. No hay manera de que tú y yo podamos comprender cómo el Espíritu Santo hace ese cambio. Solamente podemos creerlo. Y yo te invito hoy a experimentar una nueva vida en Cristo. Es lo mejor que te puede pasar. Lo experimento cada día, cada día. Yo siento como que nazco de nuevo. Veo cómo el Espíritu Santo va transformando este carácter amargo, este corazón de piedra, en un corazón de carne. Veo cómo el Espíritu Santo va moldeando esta vasija de deshonra en una vasija de honra. Todo eso se logra cuando todos los días y a cada momento del día rendimos nuestra voluntad a Cristo.
entregándole nuestra vida entera, nuestro ser, nuestra mente al control del Espíritu Santo. Si tú quieres empezar una nueva vida, te invito a orar. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias por tomar nuestro lugar, nuestra sentencia de muerte, ejecutarla para que nosotros pudiésemos ahora tener la oportunidad de la vida eterna. Gracias por la labor del Espíritu Santo en seguir llamando a la puerta, dándonos a entender la urgencia de realizar una cirugía de corazón abierto para extirpar el cáncer que nos consume, que nos está llevando a la tumba. Gracias, Señor, por esa labor y que cada uno de nosotros pueda elegir pasar por esa cirugía de corazón abierto para que el Espíritu Santo pueda extirpar el cáncer del pecado y poner un corazón nuevo, libre de cáncer, y que con el poder del Espíritu Santo pueda permanecer limpio del cáncer del pecado. Y cuando venga Jesús, todos aquellos que hayamos pasado por esa cirugía, por esa transformación, estaremos listos para ir a morar con Jesús, con el Padre, con los santos ángeles y con el Espíritu Santo por toda la eternidad. Finalmente libres de pecado, de muerte, de todo aquello que nos ha tenido encadenados. Finalmente seremos libres de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor, por esta grande promesa de ser libres en Cristo Jesús. Te lo agradecemos y en tu nombre damos. Amén. Bendiciones a todos y que tengan un feliz sábado. Amén, 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 amén. Amén. Vamos a escuchar los comentarios de nuestro invitado especial, el maestro César Reyes. Escuchamos, Reyes. Buenos días, Alumno. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Alumno César Reyes. Bueno, al discípulo César Reyes. Sí, sí. Yo creo que yo creo que me quedo con la lámina, esta última lámina. Realmente es un proceso. Me gusta la parte esa de la lámina esa donde los cambios que debemos hacer, cómo el Espíritu Santo va cambiando los malos hábitos a lo que necesitamos ser. Me gusta esa lámina, no sé si la parte esa de las tres cosas me gusta. Así que esa, dejar de hacer, qué dejar hacer, qué dejar, qué hacer y por qué. Me gusta esa parte. Esperando de que esa relación que nosotros constantemente hemos hablado, esto se consiga a través de una relación y en una relación diaria. Esto no es un proceso de un día para otro. Y también lo dejo como en la parte esa del Pastor Moore cuando dice de que estamos encima de la plataforma esa y es parte de la justificación. Y hermanos, si pequé, tenemos abogado, tenemos en Cristo Jesús. Este es un proceso de transformación, un proceso de relación con Dios. Así que eso me agrada, eso me gusta y que Dios es un Dios misericordioso.
Amén, amén. Y que, no sé, Amén. Gracias, gracias. Mi pichón de maestro. Gracias. Oiga, usted y yo coincidimos en las láminas. Pero hay una lámina que me impresionó grandemente. Que son nuestras intenciones. Cuando hablamos de nuestras intenciones, me recuerda el último capítulo de Una vida con propósito. Es la penúltima lámina. Ahí está. Declaración de intenciones. Es interesante entender que si yo no decido provocar el cambio, el cambio nunca se va a dar. Deseo que mi influencia dentro y fuera de la familia adventista del séptimo día sea positiva, edificante, que aumente la fe y levante la moral. En otras palabras, si tú sabes que el comentario que vas a hacer va a crear cosquilla, división, va a crear, o sea, no es negativo, no es positivo, no es edificante, no provoca, no produce unidad, sino división. Oye, declárate impedido. No, señores, hermano, ¿qué opina usted de esto? Me declaro impedido. El silencio es a veces más instructivo que el hablar. Es que ahí es en donde está el asunto. Hay que permitir que el Espíritu Santo te guíe en cuándo hablar y cuándo callar. Porque se supone que, como dijimos al comienzo de esta transmisión, y Rosita y yo no nos pusimos de acuerdo, pero el Espíritu Santo anoche me llevó a cambiar el orden de la transmisión. Y abrimos con el segmento Vida con Objetivo, con el título El Espíritu Santo, mi amigo personal. Yo no tenía idea de que esta declaración de intensidad estaba puesta en el material de Rosita. Pero anoche grabé este segmento conducido por el Espíritu Santo. Y quiero recalcar la importancia de que tú no puedes hablar de alguien que no conoces. Si tú no has tenido un encuentro personal con el Espíritu Santo, ¿cómo esperas decirle a la gente quién es el Espíritu Santo? Escuchar que el Espíritu Santo es lo que no es, me preocupa. Por lo tanto, mi declaración de intensidad, como me gusta esta lámina, porque yo decido hacer del Espíritu Santo mi amigo personal con el cual consultaré todo lo que voy a hacer, todo lo que voy a decir.
No tomaré ninguna decisión hasta no haber consultado con él. Miren la última. Viviré gozosamente. Esto me recuerda a 1 Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozoso, buscando toda oportunidad para edificar, sostener a mis hermanos miembros de iglesia mientras espero la venida de Cristo. Oye, es interesante que el título, la cita dice, buscando toda oportunidad para edificar y sostener a mis hermanos miembros de iglesia mientras espero el regreso de Cristo. Mientras que lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Estamos buscando toda oportunidad para hacer que el hermano caiga. Mientras esperamos el regreso de Cristo. Esto me recuerda que Satanás sabe que se va a perder. Dime, Reyes. Es que la relación que yo veo, porque yo estoy leyendo el dragón, la relación que usted tiene con su amigo, el Espíritu Santo, una relación íntima entre usted y él, usted y él. Y definitivamente en esa relación usted va a tener caídas, pero ¿cuál es el apoyo que usted va a tener? Es precisamente el apoyo, como quien dice, fuerzas amigas. Yo hablo siempre la parte militar. Las fuerzas amigas es los hermanos creyentes que nos van a ayudar a tener, porque definitivamente que en el andar, en el caminar, usted va a tener ciertas caídas en esa relación, pero las fuerzas amigas ahí es que nos van a apoyar, nos van a apoyar. Entonces, el problema está es que usted tiene esa relación face to face con el Espíritu Santo de Dios y las fuerzas amigas se transforman en enemigas porque lo que ven no son nuestras virtudes, sino nuestros defectos y hacen que nosotros nos apartemos de la relación que tenemos íntima con el Espíritu Santo de Dios. En eso consiste. A ver si me aclaras el concepto ese militar. Porque recordemos que por lo menos mi conocimiento de milicia es muy poco, pero ahora tú me dices que hay fuerzas amigas y hay fuerzas enemigas y dentro del pueblo de Dios. ¿Entiendo eso? Sí, es que donde se transforma, donde está, la iglesia es el lugar donde Dios asignó para que nosotros reflejáramos nuestro carácter y el carácter fuera transformado a través del Espíritu Santo de Dios. Es la iglesia. Es ahí donde nosotros, los hermanos, van. ¿Quiénes van? ¿Quiénes van a la iglesia? Los enfermos, ¿no? Porque Dios vino a buscar a los enfermos. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que comprender que van a llegar hermanos que tienen ciertos hábitos equivocados y es el Espíritu Santo de Dios a través de esa relación que lo va a ayudar, es el Espíritu Santo de Dios y en apoyo con el hermano que tiene conocimiento, mayor conocimiento, por eso que dice también que el que come menos, que no juzgue, yo creo que es así, ¿no? Y el que come más, que no menosprecie. Entonces es ahí donde el hermano mayor o el hermano mayor debe apoyar. Es ahí donde usted dice, viviré gozoso buscando toda oportunidad para que no veo la lámina. El 4 de las intenciones. Entonces, si el hermano se pone en esa posición, ganaremos al hermano, pero si el hermano se pone en una posición que en vez de ser amigo es enemigo, y empieza a criticarlo, lo que hacemos es apartar al hermano de la relación que él tiene, de ese amor, como nosotros, el primer amor que usted tiene con el Espíritu Santo de Dios. Ok, el primer amor. Ahora, sí, maestro, es que lo que pasa es que ¿cuántos años
una persona, mire, no sé si me estoy explicando, una persona que tiene más de 20 años, más de 30 años afuera, entra, él viene con muchas cosas, muchos caracteres alejados, porque la naturaleza, estamos, imagínense, antes hablamos de la defectuosa, entonces, encima de eso tienen unos caracteres que lo ha traído del mundo. Entonces, cuando llega a la iglesia, él entonces empieza a tener esa relación, esas transformaciones y esos cambios. Y lo que nosotros no queremos es que los hermanos mayores empiecen a criticarlo y empiecen a alejarlo de la relación. Por eso le dije antes que la relación es íntima y la relación es personal entre Dios, el Espíritu Santo y la persona. Dios está trabajando, pero necesita el apoyo, fuerzas amigas, dentro de la iglesia que lo ayuden para que él vaya creciendo y Dios va a dar el crecimiento, pero no necesitamos de que lo critiquen y lo aparten. De eso es lo que quiero decir. No sé si me explico. Entonces tú estás relacionando el punto 3 con el punto 4. Afirmativo. Ok. Cuando no concuerde con alguien, dejaré en claro mi respeto por mi hermano creyente. ¿Qué significa esto? El hecho de que no esté de acuerdo en este punto contigo, no lo tome de manera personal. No tengo nada contra ti, solo que no estoy de acuerdo con lo que tú estás presentando. ¿Eh? Daré por sentado su integridad y su compromiso con Cristo. O sea, no estoy diciendo que desde el punto de vista cristiano, el hermano sea un mal hermano o el hermano esté fuera de orden. Simplemente que no estamos de acuerdo. ¿Ve? Él tiene su punto, yo tengo el mío. Pero seguimos siendo cristianos. Hermanos en Cristo. Ahora, en base a eso, presentaré mi opinión discrepante con delicadeza y sin discordia. En otras palabras, no porque yo no esté de acuerdo con lo que el hermano está presentando, voy a dejar de presentar mi opinión, pero sin crear división. Hay muchos puntos en los que la iglesia se divide. Por ejemplo, si el hermano debe o no debe usar corbata para subir al púlpito. Si la hermana debe o no debe vestir con un traje hasta el tobillo o hasta la rodilla. Si debe o no debe cubrirse los hombros. Son cosas que crean división dentro de la iglesia y que nos separan. Ayer escuché el testimonio de la hermana Magali cuando dice que una hermana llegó a la iglesia con las uñas de los pies decoradas con un color pastelito, un color casi que ni se notaba. Ustedes, las mujeres, saben de qué estoy hablando. Y fue duramente criticada por algunas hermanas de la iglesia y la hermana no regresó más hasta el día de hoy. Bueno, de eso es lo que estamos hablando. De eso es lo que te digo. Las fuerzas amigas se transforman en fuerzas enemigas, porque yo estoy seguro que la relación que ella
estuviera con el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu Santo de Dios que le va a transmitir. Usted no ha escuchado esa canción de que hay uno de nosotros que no es como nosotros, que es diferente a todos los demás. Eso es, lo decían antes en la mañana, me lo cantaban cuando niño. ¿Por qué? Porque una vez que usted va llegando a la iglesia, el carácter, usted se va a dar cuenta que usted es diferente porque usted viene con carácter, con cosas distintas a los hermanos. Entonces, es el Espíritu Santo de Dios a través de la relación que usted tenga. Usted dice, yo estoy diferente, yo no debo usar esto. Entonces, usted se lo va, y en el crecimiento y en la relación, usted se lo va a quitar. Usted va a empezar a quitarse esos collales, usted va a empezar a quitarse eso, y va a empezar a parecerse también a los hermanos, porque usted dice, porque yo no vengo con corbata, yo también debo usar corbatita. Entonces, ya eso es una cuestión de que es en el crecimiento y en la relación que usted tenga con el Espíritu Santo. Lo mismo ocurre cuando tú te metes en una pandilla y todo el mundo está tatuado. Cierto, cierto. Sentido de pertenencia. Tatuaje. Sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia, exactamente. O sea, ese es el punto que queremos resaltar en esta declaración de intenciones. Y lo decimos con respeto. El Espíritu Santo nos conduce a todos y no todos estamos en el mismo nivel espiritual. Amén, amén, amén. La última lámina presenta un punto que quiero resaltar también. Aunque no sin antes recordarle el segundo punto de la declaración de intención. Que el Espíritu Santo me está molestando, que dice, oye, te lo saltaste. Miren este segundo punto que tiene que ver con el llamado de Cristo. El segundo, la misma lámina. Miren lo que dice. Al recordar los llamados de Cristo a la unidad. Yo me pregunto cómo nosotros entendemos a Cristo. Cristo nos está llamando a la unidad, pero nos está diciendo que no somos de este mundo. Y a su padre le pide, Juan 17, que no nos saque del mundo, sino que nos cuide del mal. ¿Cómo se entiende eso? Miren lo que sigue diciendo. Al recordar los llamados de Cristo a la unidad y el amor, no puede haber una relación de unidad sin que exista entre las partes amor. Basado en ese concepto de unidad y amor, viene la intención de la declaración de intención. Es ahora cuando el verbo toma fuerza. Mire que el verbo aquí clave es te dedicaré. Soy yo el que decido hacerlo. Soy yo el que decido amar por la unidad de la iglesia. Soy yo el que decido tomar cartas positivas. Aumentando todos los esfuerzos que sean necesarios
y los recursos necesarios, la energía necesaria, la parte financiera necesaria. O sea, si necesito capacitarme para entender a mis hermanos, lo voy a hacer para confirmar a quienes hacen y dicen cosas que no creo que son buenas, a señalar la falta de quienes creo que están equivocados. Dedicaré más energía a confirmar, escuche bien, a confirmar a aquello que yo sé que están fuera de orden, pero que necesitan ordenarse. Me dedicaré a orar por ellos, en otras palabras. Me dedicaré a capacitarme yo para poder encontrar la manera de que estos que están fuera de orden encuentren el camino. Algo. Pero que son parte del ejército al cual yo pertenezco. Dime, Reyes. Sí, lo tocó el tema de ese ejército, unidad. Eso, ese concepto de unidad, la gente a veces piensa soldados, somos, que yo hablo así, pero es que nosotros pertenecemos a un ejército y somos soldados porque lo dice Jesús. Sufre penalidades como buen soldado. Entonces, él está claro. Entonces, cuando usted está en unidad, como unidad usted tiene que ubicar la unidad, la menos, o sea, la que tiene, o sea, usted tiene que bajar a la unidad, al punto menos, al que tiene menos, para de esta manera vayan todos en el mismo crecimiento y la misma unidad. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando usted va en una caminata, usted no va a permitir que los que tienen más fuerza, mire, estoy hablando de solamente caminata, vamos en una unidad y hay unos que tienen más fuerza para caminar, son más fuertes. Usted tiene que decirle a los que están más fuertes que vayan atrás. ¿Por qué? Porque si no se van a ir y van a dejar a los que menos caminan, o sea, los que tienen menos fuerza, lo van a abandonar y no consiste en eso. La unidad consiste en que los que tienen menos fuerza, los que tienen más fuerza, ayuden a los que tienen menos fuerza y se nivelen. Entonces es ahí donde nosotros trabajamos en unidad. Mire lo que estoy diciendo. Entonces es así igual. En el ámbito espiritual es igual. Los que tienen más fuerza van a ir abajo para que de esta manera los que tienen vayan subiendo su nivel. En eso consiste la unidad. Anoche veía el capítulo. Anoche veía el capítulo 15 de Una vida con propósito. Y me llama la atención que este capítulo se llama Hecho para la familia de Dios. Tu familia espiritual es aún más importante que tu familia física porque durará para siempre. Reyes, gracias por recordarnos que los que creemos que estamos un poquito más fuertes en fe, debemos ir detrás. Amén, amén, eso es. Que nuestros hermanos más débiles en la fe no se queden. Así es. Estamos en línea, ¿es correcto? Amén. Gracias. Amigos. Es que maestro, es que si usted, mire lo que usted acaba de decir, los que están en mayor fuerza, se van, o sea, yo lo veo desde el punto de vista, como le estoy diciendo, en unidad, como usted lo dijo,
se me van a desaparecer y se me pierden de vista. Entonces quedo yo que extraviado y quedo como la oveja perdida. Entonces eso es lo que no, tengo que echarlos hacia atrás. Entonces ahí entra el liderazgo. Entonces échalo atrás para que empujen como quien dice, empujen la carreta. Entonces ahí se van a nivelar y ese es un trabajo en unidad. Eso lo trabajé yo en tiempos cuando estuve en Darién, pero lo llevo a colación ahora en tiempos espirituales. Entonces ponlos atrás, pues. Gracias, Rey. Amigos, hemos visto la lección de escuela sabática regular, el repaso de la semana, y queremos pedirle a nuestro invitado especial que nos tenga una oración para cerrar este segmento. Bien, para mí es un placer, para mí es un grato honor, yo creo que es un grato honor siendo alumno de ustedes y siendo hijos también, y de igual manera a los oyentes. Definitivamente que espero esto con ansia el sábado para descansar tanto físicamente como espiritualmente. Renuevo mis baterías. Así que le doy gracias a Dios y cerremos los ojos, estamos orando. Padre, doy las gracias, Señor, por este día tan maravilloso donde tú nos has dado a entender de que el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a capacitar, es el que va a poner palabras en nuestra boca y es el que va a ayudar a los otros hermanos a que ellos vayan cambiando sus corazones. No se trata de nosotros, se trata de usted, Señor. Y eso lo hemos comprendido. La relación que tenga nuestros hermanos con el Espíritu Santo de Dios es el que lo va a ayudar. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta instrucción y queremos ponerla en práctica y que cada día y cada noche y cada mañana, Señor, haya un crecimiento en la iglesia. También te damos gracias, Señor, por lo maravilloso que eres tú, misericordioso, Señor. También oro también por cada uno de nuestros familiares. Oro también por las esposas, por nuestros hijos que están distantes. Que sea Dios el que toque el corazón de cada uno de ellos y que sea usted, Señor, que ponga ángeles y arcángeles en ese lugar, Señor. Guárdalos y protégelos, especialmente mi familia. También oro, Señor, por las personas detenidas y las personas enfermas. Cuídalos y guárdalos, Señor. Es usted. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Recordamos nuestro lema: al que el Señor llama, mis queridos amigos, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús en las voces de sus hermanos César Reyes, nuestro hijo espiritual, Rosita y José Moreno. Les esperamos mañana, si así el Señor nos lo dispone, para continuar con esta escuela virtual. Dios te bendiga. Bendiciones. Feliz sábado tengan todos.